Informativo semanal. Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 24 de enero de 2018. Comenzamos. Ha terminado el viaje del Papa a Chile y Perú. Mientras en Perú no se presentaron mayores problemas, en Chile el apoyo del Papa a un obispo acusado de encubridor ha generado numerosas protestas. Nuevas amenazas del presidente venezolano Maduro contra la Iglesia. Esta vez han sido 2 obispos los que han sido acusados por él de traidores a la patria. Uno de los colaboradores más próximos al Papa, Monseñor Fernández, ha criticado al pontífice por no haberse librado aún del cardenal Sará, al que considera enemigo acérrimo del Santo Padre. Por primera vez, un presidente norteamericano, Donald Trump, ha participado en la Marcha por la Vida que todos los años recorre las calles de Washington. Se preveía un viaje difícil y la realidad ha superado las previsiones. La visita del Papa a Chile y Perú ha sido realmente complicada para el pontífice, especialmente la estancia en el primero de esos 2 países. Como ya informamos la semana pasada, el Santo Padre ha visitado Chile y Perú. Debido a que el viaje se estaba produciendo mientras se publicaba este informativo, no pudimos dar cuenta de muchas de las cosas que iban pasando. 2 cosas merecen la pena destacar del viaje a Chile: la condena a la pederastia, pero a la vez la no remoción al obispo Barros, acusado de encubridor, y el rechazo a la violencia efectuado ante los indios mapuches. Monseñor Barros pertenecía al grupo de los seguidores del padre Caradima. Cuando éste fue condenado por pederastia, muchos acusaron a Barros de estar al tanto de lo que sucedía y de no haber hecho nada. El Papa, en su momento, le defendió y le nombró obispo de Osorno. Durante este viaje, la cuestión adquirió gran virulencia, pero el pontífice se mantuvo en apoyo a Monseñor Barros. No hay una sola prueba contra él, dijo un periodista. Esto le ha valido duras críticas, incluso de sectores de la Iglesia. Una de las más sorprendentes ha sido la del cardenal O'Malley, arzobispo de Boston, miembro del grupo de 9 asesores del Papa y presidente de la Comisión contra la Pederastia. O'Malley dijo que las palabras del Papa eran fuente de gran dolor para las víctimas. Lo que transmite este mensaje, añadió, es que si no puedes probar tus afirmaciones, entonces no se te creerá, lo cual relega a las víctimas al exilio desacreditado. En cuanto al mensaje a los mapuches, si bien les dio la razón en la reivindicación que hacen de sus tierras, les dijo también: no se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama a la violencia. La destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos no a la violencia que destruye. La visita a Perú fue menos conflictiva para el Santo Padre. El pueblo peruano se volcó con él y le mostró su cariño. En Puerto Maldonado, en plena selva amazónica, se reunió con los pueblos originarios y les pidió que no abandonaran la fe católica para pasarse a las sectas. Ante los dirigentes políticos, incluido el presidente, acusado de corrupción, condenó esta como una lacra que se puede y debe evitar, pues arruina no solo la economía, sino también la moral de un pueblo. En Trujillo invitó a imitar a la Santísima Virgen, haciendo que nuestro amor no sea solo de palabras, sino con obras. ¿Cuántas lágrimas he secado hoy?, invitó a preguntarse al concluir cada jornada. Por último, la celebración más multitudinaria tuvo lugar en Lima. Allí celebró la misa en la base aérea de Las Palmas y pidió al pueblo peruano que siguiera conservando el depósito de la fe, que tantos frutos de santidad ha dado ya en estas tierras, como Santa Rosa o San Martín de Porres. Desde allí partió para Roma, a donde llegó el lunes por la tarde. Decir que la gente tiene hambre en Venezuela es una traición a la patria que merece ser castigada. Lo ha dicho el presidente Maduro y los acusados han sido 2 obispos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Contraloría investigar a 2 obispos por supuestamente incurrir en delitos de odio. Uno de ellos, Monseñor Basabe,
Nos llamó a todos nosotros peste. Llamó al pueblo chavista peste, dijo durante su intervención en la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro consideró que estas acciones constituyen verdaderos delitos de odio que pretenden generar enfrentamientos, violencia, muerte, exclusión, persecución. A su juicio, la Iglesia en Venezuela está llena de maldad, veneno, odio y perversidad. A esta gente nadie los escucha, nadie cree en estos diablos con sotana. Nosotros amamos al Dios Creador, amamos a la Divina Pastora, agregó el mandatario. Monseñor Basabe, durante la misa de bienvenida de la Divina Pastora en Barquisimeto, oró la liberación de Venezuela de la peste corrupta y condenó que ciudadanos coman de la basura. Por su parte, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Mario Moronta, aseguró que la petición a la Fiscalía del presidente Maduro va en contra de toda la Iglesia Católica del país. Según Monseñor Moronta, es innecesario investigar porque los prelados hicieron señalamientos que son del conocimiento público. En el caso de detención o represalia contra estos obispos, el gobierno va a tener que enfrentar no solo a la Iglesia en Venezuela, que no se va a ir a la violencia, sino que va a ser un problema de carácter internacional, añadió el obispo. No es frecuente que un amigo del Papa le critique. En este caso ha sido Monseñor Fernández, para el cual el pontífice es demasiado benevolente con sus enemigos, entre los que incluye a los cardenales Müller y Sará. Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo y rector de la Universidad Católica Argentina, ha escrito un artículo en La Nación en el que acusa a los cardenales Müller y Sará de actuar como si Francisco no fuera papa, al que también critica por no haberse librado antes del cardenal alemán. En el artículo titulado «Las erróneas interpretaciones del mensaje del Papa», Monseñor Fernández se permite decir lo siguiente de los cardenales del Vaticano. Muchas veces se supone que todos los que tienen alguna tarea en instituciones católicas están ejecutando órdenes del Papa cada vez que hablan. Sin embargo, esto ni siquiera ocurre con los cardenales del Vaticano, ya que siguen pensando y hablando como quieren, como si Francisco no fuera Papa. Menciona expresamente a los cardenales Müller, prefecto emérito de Congregación para la Doctrina de la Fe, criticando al Papa por no quitársele antes de encima, y Sará, prefecto de Congregación para el Culto Divino. ¿Acaso no nos preguntábamos muchas veces por qué no se sacaba de encima al cardenal Müller, quien no ocultaba una línea de pensamiento muy diferente e incluso lo criticaba? Y miremos al cardenal Sará, que sigue proponiendo volver a celebrar la misa de espaldas al pueblo. Fernández cree que hoy hay más libertad que nunca. La Iglesia goza de una inédita libertad de expresión y no es necesario estar pensando qué diría el Papa para poder opinar. Ahora muchos católicos pueden tratar a Francisco de hereje o de cismático, sin que les llegue siquiera un pedido de aclaración desde el Vaticano. Pocos años atrás recibíamos sanciones graves por mucho menos. Donald Trump ha vuelto a ser noticia, pero esta vez ha sido por participar en la gran marcha por la vida que cada año recorre las calles de Washington. Donald Trump ha dicho a cientos de miles de estadounidenses reunidos para la Marcha por la Vida en Washington que firmará el proyecto de ley para proteger a los bebés nacidos vivos después de un aborto. También criticó la política de aborto en los Estados Unidos que permite abortos legales tardíos en algunos estados. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence pronunció palabras de esperanza para los defensores de la vida. Sepan que su compasión, su persistencia, su activismo y sus oraciones están salvando vidas, dijo Pence. Varios senadores republicanos han solicitado una votación sobre otro proyecto de ley que prohibirá los abortos después de las 20 semanas de gestación. Esta ley implicará una reducción considerable en el número de abortos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la reciente visita del Papa Francisco a Chile y Perú. El Santo Padre se encuentra en este momento en que hago esta grabación ya en Perú, donde ha sido acogido extraordinariamente y donde también desde el primer momento ha hecho una condena de la corrupción, que es quizá la principal plaga que afecta a la mayoría de los países latinoamericanos. En el caso de Perú, y no solo en el caso de Perú, son muchos los presidentes que fueron sobornados
por el gigante económico Odebrecht de Brasil. Pero quizá lo más significativo de este viaje, aunque repito, el viaje a Perú no ha acabado, ha sido la etapa chilena. Era la más difícil, ha sido verdaderamente difícil. Se encontraba el Santo Padre con algunos retos allí y los ha afrontado. Los ha afrontado además sin ceder al populismo, sin ceder a la enorme presión mediática con que se ha encontrado. 3 puntos importantísimos. El primero, el tema de la pederastia. En Chile no fue el único caso, ni mucho menos, pero el caso más famoso, o al menos el caso en que más se fijaron los medios de comunicación, porque era un sacerdote conservador. Ha habido otros casos que eran sacerdotes muy progresistas, pero el caso más famoso es el del sacerdote Caradima, el padre Caradima. Bien, este caso fue llevado a la justicia. Este sacerdote ya muy anciano está cumpliendo ante la ley y también ha sido retirado por la Iglesia, pero tenía muchas vocaciones en sus grupos, y entre esos jóvenes que entraron al seminario, 3 fueron ordenados obispos. Uno de ellos, Monseñor Barrios, obispo de la ciudad, de la diócesis de Osorno. Las peticiones para que primero no nombraran a Monseñor Barrios obispo de Osorno, lo nombró el Papa Francisco, y después lo retirara, son enormes. El Papa no ha querido ceder, ha condenado la pederastia en cualquier caso, y desde luego aquella que se debe al clero. Es una cosa radicalmente condenable. Pero ha dicho claramente que no quería retirar al obispo Barrios porque, ha dicho literalmente, no hay una sola prueba contra él. Es que no se puede vivir a golpe de presión mediática. ¿Hay pruebas o no hay pruebas? Si hay pruebas, se actúa en consecuencia. Y si no hay pruebas, no se puede estar enjuiciando, condenando, castigando a personas que no sabemos si serán inocentes o culpables, pero mientras no haya pruebas, ¿cómo se les va a condenar? El Papa ha estado firme en eso. Estos días se han dado a conocer algunas cosas que han dejado al Papa en una situación un poco en el aire. Una de ellas, un vídeo de una conversación que tuvo lugar en el Vaticano cuando el Papa saludaba a algunos peregrinos, y uno de ellos era un sacerdote chileno y le habló de este tema, y el Papa dijo: no hagáis caso, son los zurdos, dijo el Papa refiriéndose a la izquierda, son los zurdos los que quieren que se quite a Monseñor Barrios. El Papa no ha cedido a la presión de los zurdos, y los zurdos, desde luego, le han pasado factura al Santo Padre allí en Chile. Otro tema importante era la cuestión de los mapuches, de los indígenas, los derechos a las tierras. Por cierto, hay que aclarar que cuando se produce la independencia de España por parte de Chile, toda esa región del sur no era de Chile, era de Argentina. Por lo tanto, la expropiación de las tierras que reclaman los mapuches la hicieron los chilenos, siendo Chile ya un país independiente, no siendo colonia española. Todavía es un pequeño detalle, pero que conviene aclararlo. Bueno, pues el Papa ha dado la razón, ha dicho efectivamente tienen derecho a sus tierras, pero no ha cedido en la cuestión de la violencia. No se puede reclamar un derecho usando la violencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de fondo no está solamente la condena a la quema de iglesias por parte de los radicales mapuches, muchas veces movidos por esos zurdos de que hablaba el Papa, sino que también está toda la cuestión de la teología de la liberación de origen marxista, que justifica el uso de la violencia, que lo ha justificado y lo sigue justificando con la excusa de conseguir una mayor justicia social. No se puede, ni siquiera aunque tus derechos sean justos y tengas el deber de reclamarlos, no se puede usar la violencia para conseguirlo. Importantísimo también esta enseñanza, este mensaje del Papa. Y el tercero ha sido la vida. Chile acababa de aprobar de mala manera, aunque esto siempre es de mala manera, pero en este caso a toda prisa, porque ya era el final de la presidencia de Bachelet, acaba de aprobar una ley del aborto. El Papa ha sido clarísimo. Desde el primer momento, en el discurso que hizo en el Palacio de la Moneda y después bendiciendo una imagen de una virgen embarazada, reclamó abiertamente: hay que hacer una opción radical por la vida. No se puede matar al no nacido. No se puede acabar con la vida de alguien que es inocente
utilizando cualquier tipo de excusa, sea la que sea. 3 puntos, por lo tanto, esenciales que le reclamaban para tener una cierta paz mediática. La cuestión de la condena del obispo Barrios sin pruebas, la cuestión de darle la razón a los mapuches y aceptar que usaran la violencia para conseguir sus fines, y la aceptación del aborto. No ha cedido en ninguno de los 3 casos. Los zurdos, como ha dicho él, están bastante molestos. Y le han pasado la factura. Esto se ha notado efectivamente también en la menor asistencia de la prevista, especialmente en el sur, en Temuco, y en el norte, en Iquique. Pero no se trata de popularidad, no se trata de llenar estadios, se trata de ser fieles a Cristo, ser fieles a su Evangelio, ser fieles a la misión que el vicario de Cristo tiene que hacer en la tierra. Y en Chile, desde luego, el Papa lo ha cumplido, y lo ha cumplido muy bien. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.